Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras. Y prepárense porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, en un tema que promete encender las redes sociales y llenar nuestros corazones de ilusión y, ¿por qué no?, un poquito de drama. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante, a veces impredecible, y siempre apasionante mundo de las noticias de farándula. Y hoy en particular, vamos a desentrañar un bombazo que está sacudiendo los cimientos de las telenovelas turcas, la posible boda secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Bomba, Hande y Kerem planean boda secreta. Lo que nadie esperaba. ¡Guau! Solo pronunciar esas palabras me causa una emoción tremenda. Para los que no están familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, conocidos por su talento, su carisma y por supuesto por su inolvidable química en la exitosa serie Love is in the Air. ¿Se imaginan? Esa pareja que nos hizo suspirar y soñar con el amor verdadero, que nos mantuvo pegados a la pantalla noche tras noche, preparándose para dar el siguiente paso en secreto. Una boda secreta. El secreto mejor guardado de Estambul, quizás. La verdad es que cuando vi el titular, mi corazón dio un vuelco. La intriga se apoderó de mí, la emoción me inundó. ¿Será verdad? ¿Es posible que el destino, el amor, haya vuelto a unir a estos dos talentosos actores? ¿Dónde se celebraría? ¿Cuándo sería? Tenemos que investigar. Tenemos que analizar cada detalle, cada rumor, cada pista, para desentrañar este misterio y mantenerlos, a ustedes, mis fieles seguidores, al día con la información más fresca y jugosa del mundo de la farándula. Así que antes de que nos lancemos de lleno en este mar de especulaciones y teorías, quiero hacerles una pequeña, pero muy importante petición. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este canal lleno de chismes, análisis y todo lo que necesitan saber sobre las celebridades turcas, o si ya son parte de nuestra comunidad pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Sí, suscríbanse ahora mismo. No se lo piensen dos veces. Es gratis. Y no solo eso, sino que también es una forma de apoyar mi trabajo, de ayudar a que este canal siga creciendo y de asegurarse de no perderse ni un solo vídeo. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así, no se perderán nada de lo que ocurre en el mundo del entretenimiento turco. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y ahora sí, vayamos al grano. Vamos a sumergirnos en este torbellino de rumores y especulaciones. Empecemos por lo básico, por el principio de esta historia, ¿por qué la especulación sobre una boda secreta? ¿Qué ha desatado esta ola de rumores? Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, y siguen siendo, una de las parejas más queridas y aclamadas del mundo de las telenovelas. Su química en Love is in the Air era absolutamente innegable, magnética, electrizante. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, las sonrisas que compartían. Todo era perfecto. Su relación, que comenzó en la ficción, rápidamente trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad. Su romance fue un torbellino de amor, momentos románticos, viajes exóticos, alfombras rojas y por supuesto, el implacable escrutinio de los medios de comunicación y de sus millones de fans alrededor del mundo. Su relación fue intensa y apasionada, pero lamentablemente, como sucede a menudo en el mundo de las celebridades, la historia llegó a su fin. La noticia de su ruptura, que llegó a principios del año pasado, nos rompió el corazón a muchos. Ver a esta pareja separarse fue como perder un pedazo de nuestra propia felicidad. Pero ¿y si las cosas no son lo que parecen? ¿Y si el destino, el amor, ha decidido darles una segunda oportunidad? ¿Y si, después de un tiempo separados, han encontrado el camino de regreso el uno al otro en secreto? Las especulaciones sobre una posible reconciliación, y ahora, sobre una boda secreta, han estado circulando durante un tiempo. Los fans, que nunca pierden la esperanza, han estado atentos a cualquier señal, a cualquier indicio que pudiera sugerir un reencuentro. ¿Qué es lo que alimenta estos rumores? ¿Qué elementos han contribuido a crear esta atmósfera de expectación y misterio? Primero, tenemos que analizar el contexto. Después de su ruptura, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus relaciones personales.
Si bien han sido vinculados con otras personas, con otros actores y actrices, con personalidades del mundo del espectáculo, nada se ha confirmado oficialmente. Han mantenido una discreción casi absoluta en cuanto a sus vidas sentimentales. Esto por sí solo ya genera curiosidad, ya alimenta la imaginación de los fans. Si no están con nadie, ¿por qué? ¿Será porque aún se tienen el uno al otro en el corazón? Esta es la pregunta que muchos se hacen. Luego hay detalles sutiles, pequeños gestos, miradas cómplices, que los fans más observadores, los que siguen cada movimiento de sus ídolos, no han pasado por alto. Publicaciones en redes sociales, comentarios en entrevistas, la forma en que se miran en fotos o vídeos. Todo es analizado con lupa, diseccionado con una precisión casi forense. Cada detalle es escudriñado, cada palabra es interpretada, cada mirada es analizada. En ocasiones se han visto en lugares similares, quizás en el mismo restaurante, en el mismo evento. O incluso, lo que es más significativo, compartiendo amigos en común. Pequeñas coincidencias que, sumadas, pueden generar grandes teorías, pueden encender la llama de la esperanza. Si están en el mismo círculo de amigos, es porque aún se ven, porque aún se frecuentan. Pero, ¿qué hay de las fuentes? ¿De dónde vienen estos rumores sobre la boda secreta? ¿Quiénes son los que están difundiendo esta información? Bueno, como suele ocurrir en este tipo de noticias, la información proviene de diversas fuentes, de diferentes frentes. Tenemos los medios de comunicación turcos, los canales de televisión, los portales de noticias, las revistas del corazón, que son muy dados a especular y a lanzar noticias jugosas, noticias que atraigan la atención del público, noticias que generen debate y conversación. A veces estas noticias se basan en filtraciones, en información que alguien cercano a la pareja ha revelado, en lo que una fuente de confianza ha dicho. A veces se basan en interpretaciones de fotos y vídeos, en análisis de publicaciones en redes sociales. Los medios de comunicación turcos, como en cualquier parte del mundo, saben cómo generar expectativas, saben cómo crear intriga, saben cómo mantener a la audiencia enganchada. También están las redes sociales, que juegan un papel fundamental en la difusión y en la amplificación de los rumores. Los fans, que son los más interesados en el tema, los que siguen cada paso de sus ídolos, son quienes investigan, analizan y comparten información. Crean teorías, debaten, intercambian opiniones, y en muchos casos, son los que impulsan los rumores, los que dan vida a la especulación. Los fans son, en cierto sentido, los detectives de la farándula. A veces incluso los propios actores o sus equipos de relaciones públicas pueden filtrar información, ya sea intencionalmente o no, para generar expectación, para mantener el interés del público. Es una estrategia, un juego para mantenerse vigentes en la mente de la gente. En el caso específico de Hande y Kerem, ha habido ciertos detalles que han avivado las llamas de la especulación. Por ejemplo, algunas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato, aseguran que Hande ha estado buscando un vestido de novia, que ha visitado boutiques especializadas en vestidos de novia. Y por otro lado, se rumorea que Kerem ha estado involucrado en la planificación de un evento especial, que ha estado organizando algo importante en secreto. Aunque claro, estas son informaciones sin confirmar, informaciones que provienen de fuentes no oficiales, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo tomamos estas noticias? ¿Cómo debemos interpretar esta información? Es crucial, fundamental, recordar que todo esto son rumores, especulaciones. No podemos dar por hecho que Hande y Kerem se estén preparando para una boda secreta. Es importante ser cautos, ser prudentes y no dejarnos llevar por la emoción, por la ilusión, aunque es difícil resistirse. Es difícil no soñar con un reencuentro, con un final feliz. Hay que analizar la información, ver qué tan creíble es la fuente, evaluar la veracidad de la información, y estar atentos a las pruebas. La verdad es que aunque no esté confirmado, la idea de una boda secreta de Hande y Kerem es emocionante, es romántica, es digna de un cuento de hadas. Imaginen la sorpresa de todos, la reacción de los fans, la cobertura mediática. Sería un evento épico, un acontecimiento que marcaría un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. ¿Pero por qué una boda secreta? ¿Qué razones podrían llevar a la pareja a tomar esta decisión? ¿Por qué tanto misterio? Hay varias posibilidades, varias hipótesis. Una de ellas es el deseo de proteger su privacidad. Como ya mencionamos, la vida de Hande y Kerem, como la de cualquier celebridad, ha estado expuesta al escrutinio público, a la mirada indiscreta de los medios y de los fans.
Una boda secreta les permitiría celebrar su amor sin la presión de los medios, sin tener que lidiar con los paparazzi, sin tener que responder a las preguntas de la prensa. Podrían disfrutar de un momento íntimo con sus seres queridos, con sus familiares y amigos más cercanos, sin tener que preocuparse por los flashes, por las especulaciones y por los chismes. Otra posibilidad es que quieran evitar la controversia. Las relaciones entre celebridades a menudo son complicadas, llenas de altibajos, de momentos felices y de momentos difíciles. Una boda pública podría generar un aluvión de comentarios, de críticas, de expectativas, de presiones. Una boda secreta les daría la libertad de celebrar su amor sin tener que lidiar con todo eso, sin tener que someterse al juicio público, sin tener que preocuparse por lo que la gente pueda decir o pensar. También podría ser una estrategia de marketing, una forma de generar expectativa, de mantener a los fans interesados y pendientes de sus próximos movimientos. En ocasiones, las celebridades recurren a este tipo de rumores para mantener su nombre en boca de todos, para promocionar algún proyecto, para generar interés en sus futuras producciones. Si este fuera el caso, la boda secreta sería una forma de mantener a los fans interesados y pendientes de sus próximos movimientos, de mantenerlos pegados a la pantalla, a las redes sociales y a los medios de comunicación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que sea simplemente porque así lo quieren, porque así lo desean. Quizás prefieren mantener su relación en privado, lejos de los reflectores, lejos de la fama y de la exposición mediática. Cada pareja es diferente, cada persona es un mundo, y cada uno tiene derecho a elegir cómo quiere vivir su vida, cómo quiere celebrar su amor. Ahora, vamos a analizar los detalles que han surgido sobre la posible boda secreta. ¿Dónde se celebraría? ¿Cuándo? ¿Quiénes estarían invitados? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, las preguntas que nos mantienen en vilo, las preguntas que nos impiden dormir. En cuanto al lugar, hay rumores de que la boda podría celebrarse en un lugar discreto, lejos de la mirada pública, lejos de los curiosos, lejos de los paparazzi. Podría ser una playa remota, un paraíso escondido en la costa turca, una villa en el extranjero, un resort de lujo en algún lugar exótico, o incluso un lugar escondido en Turquía, una finca apartada en las montañas, un castillo medieval en ruinas. La elección del lugar dependerá de la preferencia de la pareja, de sus gustos, de su estilo de vida y, por supuesto, de su deseo de mantener la privacidad. En cuanto a la fecha, no hay información concreta, no hay una fecha oficial. Sin embargo, los fans, siempre atentos, siempre expectantes, han especulado sobre la posibilidad de que la boda se celebre en los próximos meses. La primavera o el verano serían las estaciones ideales para una boda al aire libre, para una ceremonia romántica bajo el sol, y esto ha alimentado aún más las especulaciones, ha encendido aún más la llama de la esperanza. ¿Imaginan una boda en primavera, llena de flores y de alegría, o una boda en verano, con el mar de fondo y la brisa marina acariciando sus rostros? Un sueño. En cuanto a los invitados, se cree que la boda sería muy íntima, con la presencia de familiares y amigos cercanos, de las personas más importantes en sus vidas, de aquellos que siempre han estado a su lado. No se espera una gran celebración, una fiesta multitudinaria, sino un evento discreto, lleno de amor, de emociones y de momentos inolvidables. ¿Y qué pasa con la reacción de los fans? Si la noticia de la boda secreta se confirmara, si la noticia se hiciera oficial, la reacción sería masiva, incontrolable. Las redes sociales explotarían con comentarios, con felicitaciones, con muestras de apoyo y de cariño, con fotografías y vídeos. Los fans de Hande y Kerem, los que los han acompañado en su trayectoria, los que los han apoyado en cada momento, estarían emocionados, felices, eufóricos por ellos. Pero también podrían surgir algunas críticas, algunas voces discordantes. Algunas personas podrían estar en desacuerdo con la decisión de la pareja de mantener la boda en secreto, podrían sentir que se les ha negado el derecho a ser partícipes de su felicidad, podrían expresar su decepción por no haber sido invitados. Sin embargo, la mayoría de los fans, la gran mayoría, seguramente apoyarían la decisión de la pareja, respetarían su privacidad y les desearían lo mejor. Ahora, una pregunta que todos nos hacemos, una pregunta que es crucial para entender el impacto de esta noticia: ¿qué pasaría con sus carreras? ¿Cómo afectaría una boda secreta a sus proyectos profesionales? ¿Tendría algún impacto negativo en sus futuras producciones? En general, una boda secreta no tendría un impacto negativo en sus carreras. De hecho, podría incluso beneficiarlas.
La atención mediática generada por la noticia, el revuelo que causaría en los medios, podría impulsar sus proyectos actuales, podría abrirles nuevas oportunidades. Los fans estarían aún más interesados en verlos en pantalla, en verlos juntos, y las marcas estarían más dispuestas a contratarlos como imagen, a asociarse con ellos. Por supuesto, también podría haber algunos inconvenientes. La pareja tendría que lidiar con la atención constante de los medios, con la necesidad de proteger su privacidad, con la presión de tener que mantener su vida personal lejos de los reflectores. Sin embargo, si están preparados para esto, si están dispuestos a afrontar los desafíos que conlleva la fama, la boda secreta no debería ser un problema. En definitiva, la posible boda secreta de Hande y Kerem es un tema apasionante, es un tema que ha generado mucha expectación, que ha mantenido a los fans en vilo. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores y las especulaciones han mantenido a los fans pegados a la pantalla, a la espera de más noticias. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la posible boda secreta de Hande y Kerem. Hemos explorado los rumores, las fuentes y las posibles razones detrás de esta decisión. Hemos analizado los detalles y hemos considerado el impacto que esto podría tener en sus carreras. En resumen, la posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin estén planeando una boda secreta ha generado un gran revuelo en el mundo de la farándula, un terremoto mediático. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores y las especulaciones han mantenido a los fans en vilo, con el corazón latiendo con fuerza. Todo esto ha reavivado el interés en la pareja, ha revivido la llama de la esperanza y nos ha hecho soñar con un reencuentro, con un final feliz, con una historia de amor que trasciende la pantalla y se convierte en realidad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya mantenido al tanto de los últimos chismes. Me encanta compartir con ustedes las noticias más emocionantes del mundo del espectáculo. Me apasiona el mundo de las telenovelas turcas, y me encanta estar a la vanguardia de la información. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan sobre esta noticia. ¿Creen que Hande y Kerem se casarán en secreto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué expectativas tienen? Déjenme saber su opinión. Quiero leerlos a todos. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las telenovelas turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y que el amor siempre prevalezca.